Hoy iniciamos un emocionante viaje al pasado. Mucha gente desconoce que en el sudeste asiático y concretamente en Tailandia se desarrollaron algunos de los episodios más cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Welcome to Mapa Mundi, nuestro canal de viajes, naturaleza y fotografía. Yo soy Carlos Ramiro y si te suscribes te mostraré el mundo. No son ni las 6 de la mañana todavía, estamos a punto de tomar el tren, noche cerrada en Kanchanaburi. Vamos a tomar el tren, el Death Railway, el ferrocarril de la muerte, hasta Nantok, que es el lugar donde termina la línea férrea, no donde termina la línea férrea, donde termina la línea férrea que sigue en uso a día de hoy. Acompañarme, será una interesante historia. Desde Kanchanaburi hasta Nantok hemos tardado aproximadamente 2 horas y media. No ha llegado, 2 horas y 20 minutos. Y esta es la pequeña estación de Nantok. Aquí hay algunas viejas fotos, tan viejas que prácticamente no se ven, de la historia del ferrocarril de la muerte. Esto es una cosa más o menos habitual en Tailandia y bueno, y en otros muchos países del sudeste asiático. Ticket for foreigner, diferente precio para extranjeros que para locales. Que no me parece justo, pero así es. 100 baht for foreigner, no sé cuánto pagará un local, seguramente 20 baht. Pero aquí ya te lo dice bien claro. Foreigner ticket 100 baht. Desde la estación de Tankrasai Bridge hay que caminar tal vez un par de kilómetros por la vía del tren hasta llegar a nuestro nuevo destino, que es otra estación. Ahora la vamos a ver. Aquí vamos caminando por las vías del ferrocarril de la muerte.
Bueno, pues aquí hemos llegado. Aquí le falta un trozo al cartel, con lo que voy a mostrar otro. Esto es una estación también del ferrocarril de la muerte, que como podéis ver está abandonada. Hace tiempo que ya el tren dejó de parar aquí. Y por eso debe ser que hay mucha gente que no conoce este lugar. Y la estación, quiero mostrarlo, se llama Captive Cave Station, la cueva del cautivo, la estación de la cueva del cautivo. ¿Y por qué se llama una estación de tren? ¿Por qué se llama la cueva del cautivo? Pues ahora lo vamos a ver. Ahora mismo no, en breve lo vamos a ver. Aquí donde se supone que un día la gente esperaba los trenes, hay fotos antiguas de algunos de los acontecimientos que acaecieron aquí con la construcción del Dead Railway por parte de prisioneros de guerra y de mano de obra semiesclava asiática. Esta está bastante bien conservada, esta foto del Kauai Bridge. Kauai, para que nos entendamos. Kauai es como pronuncian ellos, río Kauai. Y como digo, esta estación está abandonada, o semi-abandonada. Aquí está lo que se ve que es el edificio principal de la estación. Este Buda descansando aquí a la sombra del árbol. Y bueno, aquí hay unas escaleritas que las vamos a seguir. Hay que subir tal vez 1 kilómetro de subida hasta llegar al destino, donde averiguaremos por qué esta estación se llama la Cueva del Cautivo. Bueno, seguimos por el caminito este, en el bosque de bambú. Y ya ahí se ha movido algún bicho, algún reptil o algo. Ya no es subida, ya de momento es bastante llano. Aquí vuelven las escaleras. Aquí, ¿qué dice? No se puede leer. El poder de la paz. Captive Cave. Sí, ahora vamos a hablar de los prisioneros de guerra que construyeron el
ferrocarril de la muerte. Y aquí estamos, en la cueva del cautivo. Espectacular. Es la segunda vez que vengo y he venido esta mañana temprano y no había nadie. Ahora sí que hay algunos turistas tailandeses. Mirad esta lastita gigantesca. Aquí no hay absolutamente ninguna luz. Bueno, hay luz que en algún tiempo pretérito funcionó. Habría luz aquí, pero están las lámparas, digamos, las farolas, pero el suelo está bastante resbaladizo. Mirar estas pequeñas estalactitas que son como cristales. Es guapísimo esto. Y hace un calor aquí dentro ahora ya de la hostia.
ver si tengo que alumbrar el suelo para no escoñarme. Mira qué guapísimas las estalactitas. Aquí están todas estas estalactitas, están goteando, todas tienen una gota de agua en la punta y van cayendo al suelo y forman las estalagmitas, que son estas, que crecen, digamos, del goteo de la estalactita, crece la estalagmita en el suelo, hasta que llega un momento que se junta. Es son como esculturas hechas por la Pachamama. A ver, ¿qué hay por aquí? Acojonante. ¿Y por qué se llama la Cueva de los Prisioneros? Pues es muy fácil, porque para construir todo el tramo de vía férrea que acabamos de recorrer para llegar a la cueva, pues todos los prisioneros de guerra y los trabajadores semiesclavos asiáticos, después de terminar las duras y largas jornadas, los metían aquí en la cueva a dormir. Y entonces, ¿por qué lo hacían? Porque pues para ellos para los japoneses era muy fácil, porque se evitaban tener que construir barracones ni ningún otro tipo de alojamiento. Simplemente los bajaban aquí, ponían un par de vigilantes en la entrada principal, un par de centinelas, otro par de centinelas en esta otra entrada que hay aquí, y quizás que pueda haber alguna otra pequeña entrada que desconozco. 5 o 6 centinelas bastaban para custodiar 2.000, 3.000 o 4.000 hombres. Por eso se le ha llamado la Cueva de los Prisioneros. Y es enorme y espectacular. Me he parado en este sitio a comer. Una cosa muy válida y muy buena es saber si hay gente local comiendo, es bueno y barato. Si hay tailandeses, es bueno y barato. Entonces me he parado aquí a comer. Y ¿qué me encuentro? El menú en Thai. Aquí tenemos la cocina,
Son dos señoras que cocinan y sirven. Una es bastante mayor ya, la mujer, pero ahí está al pie del cañón, y la otra es la cocinera principal. Pues aquí vamos a reponer fuerza. Aquí vamos a reponer fuerza. Pues aquí me ha llegado arroz con pollo y huevos fritos. ¿Qué os parece? 50 baht, 1 euro con 10, $1 con 30. ¿Qué os parece? Bueno, pues me lo voy a zampar, que estoy hambriento. Hace tiempo que están haciendo trabajos de mantenimiento en las vías férreas, sobre todo aquí en las proximidades de la estación Tankasai, porque hay peligro de desprendimiento. De hecho, claro, estamos aquí al borde de la pared de la roca, y hay desprendimientos. Y están quitando piedra y poniendo tela metálica. Desde la estación de Takrang Sae, donde nos encontramos, hasta la estación de Takrang Bridge, que son unos 400 metros, ese fue un tramo muy complicado de construir. Coge la curva de la Kasae Cave y fue complicado especialmente estos 400 metros, porque en un lado estaba la pared de la roca de la cueva y al otro lado el río, con lo que no había sitio material para moverse. Y las piedras, los trabajadores lo construyeron unos 2000 trabajadores, estos 400 metros, y las piedras las sacaban del río y se colgaban con cuerdas a la cintura para bajar al río a traer las piedras. Lo construyeron unos 2000 trabajadores, la mayoría prisioneros de guerra aliados, pero también trabajadores thais.
semiesclavos, trabajadores estáis. Y solo utilizaron madera, se construyó todo con madera sin ninguna pieza metálica y tampoco ninguna pieza metálica para unir las juntas. Y en el tiempo récord de 17 días. Una obra faraónica, como se suele decir. Y en este trozo ni siquiera había pared de roca a este lado, como 100 metros más atrás. Aquí solo el río, con lo que fue especialmente duro construir estos 400 metros. De hecho, en este trozo, por donde voy ahora, no hay un lugar para caminar. Aquí han puesto una chapa en el medio, han puesto una chapa, pero en realidad solo están los rieles del tren y las vigas, las traviesas. No hay lugar para caminar. Esta plataforma es de reciente construcción, antes no estaba. Y está muy bien para ver pasar el tren. Aquel trozo, el del principio que hemos pasado, que está la roca ahí pelada, y el río. Y en esta no, la roca está más dentro. Imaginaos construir esto aquí, teniendo en cuenta que en los monzones el río crece varios metros. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Cantidad de enfermedades que había, pues producidas por mosquitos, malaria, fiebre amarilla, dengue, animales salvajes, serpientes, tigres, arañas, animales salvajes y venenosos, muchos de ellos. Y el calor, la humedad, la escasez de alimentos. Hay que tener en cuenta que estaban en guerra. Entonces, tanto los alimentos como el agua estaban racionados. Y era pues trabajo pues, de sol a sol, como se suele decir. Entonces las condiciones eran durísimas y todo muy manual, prácticamente casi sin maquinaria, todo súper manual. De hecho, para extraer piedras del río se ataban unas cuerdas a la cintura y bajaban al río a coger piedras.
Hoy hemos viajado desde la ciudad de Kanchanaburi 80 kilómetros para llegar al Hellfire Pass, que es una parte importante del denominado Death Railway, del ferrocarril de la muerte. Vamos a conocerlo. Bueno, aquí estamos en una especie de pequeño museo y aquí a la entrada hay un montón de nombres escritos que quiero pensar que son los nombres de los prisioneros de guerra que trabajaron en la construcción de este tramo del denominado Hellfire Pass. To borrow audio tour guide with you? Audio tour guide. No. Just walkie-talkie. Yeah. Or how to use the walkie-talkie. Everyone doing the long walk use the same safety channel.
If it change to another channel, not safety channel like 8 channel, you can turn small button off and turn on again. If you go back to safety channel automatically. Okay. And every 1 hour, we will call your safety number. When you hear safety number 10, you can respond me back and tell by your location. To reply, press and hold the side button, then speak when you finish, you release your finger out. Before you go, I will test together for you. Bueno, hay como dos trails para recorrer. El corto, que es de apenas de 1 kilómetro, y el largo, que es 2,5 kilómetros. Si tomas el largo, te da un walkie-talkie para que estés comunicado, porque el wifi no funciona, el teléfono no funciona, para cualquier emergencia, walkie-talkie. Bueno, la verdad es que el centro de interpretación, la entrada es gratuita, cosa sorprendente hoy día, casi nada es gratuito, y te atienden súper bien. Primero te recibe una chica que te da un folleto informativo y te explica que hay 2 recorridos y te explica que visites, que está el museo, el pequeño museo, y que luego tienes que bajar a la planta de abajo si vas a hacer el recorrido largo para que te den el walkie-talkie. Y en la planta de abajo, donde manda el walkie-talkie, bueno, dejas una identificación, te explican cómo funciona y son muy amables, la verdad. Entonces, aquí tenemos ahora mismo 2 caminos. Vale, pues aquí a la derecha es el que vamos a tomar. Bueno, el Hellfire Pass está en la cordillera Tenasserim, que son todas estas montañas que vemos aquí. No son elevaciones muy altas, 1000 y poco metros, pero bueno, es una cordillera. De ahí parte de la dificultad de hacer la vía férrea aquí, ¿no? Lo primero que tuvieron que hacer los prisioneros de guerra, mayormente británicos, australianos y neerlandeses, junto con muchísimos trabajadores semiesclavos, la mayoría de ellos malayos, procedentes de Malasia, chinos, malayos y tamiles malayos. Pues lo primero que tuvieron que hacer fue despejar de vegetación toda esta área. Aquí se ve un poco la cordillera Tenasserim, parte de la cordillera. Y aquí empezamos el trozo donde, ante la imposibilidad de hacer un túnel, hubo que cortar la piedra. Primero limpiaron todo de vegetación. Aquí hay un trozo de la vía original, tanto el raíl metálico como las traviesas de madera. Esto es un trozo de la vía original
Y aquí se ha ido formando como espontáneamente como una especie de altar, ¿no? de visitantes, tal vez algunos descendientes de los prisioneros que trabajaron aquí, familiares, y sobre todo hay banderas australianas, algunas fotos. Coño. Entonces este trozo, que son solo 75 metros, después de quitar toda la vegetación, y como digo, ante la imposibilidad de hacer un túnel, hubo que cortar de pared a pared todo esto, hubo que cortarlo, cortar la piedra, cortar la montaña, y sin ninguna maquinaria pesada, ni sin pesar ningún tipo de maquinaria, todo herramientas muy básicas, muy rudimentarias, como se diría en España, a pico y pala. A pico y pala. Todo este tramo son 75 metros de largo, que parece poco, pero 25 metros de profundo, pero cortado a pico y pala, la piedra, la roca. En condiciones laborales paupérrimas, con poquísima comida, poquísima agua, bueno, trabajo forzado. Y aquí hay como otro pequeño altar espontáneo. Hay aquí una placa conmemorativa, Memorial, Hellfire Pass Memorial. Aquí esta placa es de los prisioneros de guerra americanos.
Dice que unos 600 prisioneros de guerra americanos trabajaron en la construcción del Railway. Bueno, aquí hay 5 banderas, la de Estados Unidos, la de Australia, la de Gran Bretaña, la de Holanda o Netherlands o Países Bajos, como lo queramos llamar, y la tailandesa. Y me parece mal que no esté la bandera de Malasia, porque la gran mayoría, como un 80% de los trabajadores civiles semiesclavos eran de Malasia. Es decir, que este país y sus gentes tuvieron fueron parte importante de esta historia, de la Death Railway en general y del Hellfire Pass en particular. Muchos de ellos, miles de ellos trabajaron y miles de ellos murieron construyendo el tren. Entonces me parece un pelín una falta de respeto no haber puesto una bandera de Malasia también. Ah. Aquí hay todavía traviesas originales del ferrocarril de la muerte, del Death Railway, a su paso por aquí, por el Hellfire Pass. ¿Por qué se le llama Hellfire Pass? O el paso del fuego del infierno, que sería una traducción, digamos, al español. Pues se le llama así porque tanto los prisioneros de guerra como los trabajadores semiesclavos civiles, que trabajaban en jornadas de 18 horas, pues durante la noche, por supuesto, no había ningún tipo de luz eléctrica, entonces durante la noche trabajaban con antorchas. Y lo que se ve, y el aspecto que parecía esos hombres famélicos, semidesnudos, famélicos, trabajando a la luz de las antorchas, dicen que parecía el infierno, ¿no? El fuego del infierno, y por eso se ha quedado ese nombre. Aquí hay lo que parece ser, coño, están clavados a la roca, lo que parecen ser algún tipo de tornillo de anclaje de las vías férreas, pero están aquí clavados en la roca. Yo no sé, el walkie-talkie está sonando, pero me han dicho que me contactarían cada una hora para ver que todo iba bien. Ni que estuviera subiendo al Everest, vamos. Como si fuera esto súper peligroso, no tiene nada de peligroso. Pero no ha pasado una hora todavía, entonces... El walkie-talkie no deja de
la chica de recepción llamando, cada walkie-talkie tiene un número, entonces va llamando al número, ¿no? Y como decía antes, me parecía un poco exagerado porque son 2 kilómetros, es prácticamente plano, hay un caminito, es decir, que no es nada difícil, ni duro, ni complicado, ni posibilidad de perderse, ni nada. Lo que pasa es que viendo la gente que viene a visitar este lugar, viendo la edad, la mayoría pasan de los 70 años, o rondan 70 años de ahí para arriba, pues puedo entender que, bueno, pues que esté un poco preocupado porque son gente bastante mayor, algunos con movilidad reducida o limitada, y entonces por ahí puedo entenderlo. Además, esta mañana cuando he salido de Kanchanaburi con la moto hacía una rasca de cojones, pero ahora hace un sol importante, hace calor. Entonces, pues a lo mejor a estas personas mayores, entre la caminata, el calor y bueno, y la edad que tienen algunos, porque algunos son, bueno, algunos puede que sean veteranos de la guerra, que estuvieron aquí o no. Ya los veteranos de la guerra, pues claro, tienen una edad, cerca de los 100 años, ¿no? Pero anyway, que por lo que estoy viendo, la mayoría de los visitantes son gente de 70 años para arriba. Que si no son veteranos de la guerra, pues probablemente sus padres fueron los veteranos. Y en los trozos donde a lo mejor, que bueno, que hay escaleras aquí en la roca, más o menos, pero en cuanto puede ser un poco más complicado, ya han puesto escaleras cómodas de metal, que me parece bien porque ya digo, son gente mayor y bueno, para evitar percances, evitar accidentes, pues está bien. Y hasta aquí llega la caminata. Aquí está ya la carretera. A ver, ¿qué dice este cartel? Ah, está en tailandés. Pues hasta aquí llega. Es cortita. Vamos a hacer un pequeño descanso. Hay un toilet aquí, beber un poco de agua. Bueno, es difícil imaginarse las condiciones en las que vivían y trabajaban tanto los prisioneros de guerra como los trabajadores semiesclavos asiáticos. Pero a la falta de herramientas y de material que hemos mencionado antes, solo pensar cómo movían todos esos árboles, toda esa vegetación, todas esas piedras, toda esa arena, lo movían simplemente acarreándolo en cestos de bambú. Toneladas y toneladas de material movido y cargado a mano en cestas de bambú. Es imposible imaginárselo. La realidad siempre supera por mucho a la ficción y a la imaginación. Algunas traviesas de madera
aún están aquí estos pedazos de madera que parecen no significar nada, que están aquí, que se van a desaparecer. Lógicamente en materia orgánica tarde o temprano se desintegrará, pero esconden muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y muchísima esperanza también. Estos travesaños de madera. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiendo por estas escaleras desde la plazoleta del memorial, pues aquí hay un pedazo de las vías originales con una vagoneta de carga, que claro, estas vagonetas de carga están muy bien, pero hasta que no pusieron las vías no se podían usar, lógicamente. Hasta que no se pusieron las vías había que cargarlo todo a mano en cestas de bambú. Este trozo de vía es parte de la vía original. Y ahí abajo, todo esto es lo que cortaron, 25 metros de profundo, moroles, que tardaron 6 semanas. 75 metros de largo y 25 metros profundo, 6 semanas. Y vale que eran miles. Parece mucho, pero es poquísimo, teniendo en cuenta que no tenían ningún tipo de maquinaria. Y teniendo en cuenta que prácticamente estaban desnudos, ni calzados. Y muchísimos fallecieron, muchísimos murieron por disentería, por cólera, malaria, por inanición, por agotamiento. Muchos también por los golpes recibidos por los soldados japoneses, bien porque se negaban a trabajar o simplemente que no podían más. Es decir, que es inimaginable. Es el infierno. Es Hellfire Pass. This one, Hellfire Pass. El paso del fuego del infierno. Hay que imaginarse que todo esto era pura selva, pura jungle, ¿no? Y aquí había tigres, había serpientes y otros muchos animales venenosos. Eso por un lado. Luego por otro lado, en la dry season, a 35 grados, con una humedad altísima. Y lo peor era en la rainy season, en el monzón con las lluvias, porque ni siquiera tenían barracones. Aquí lo que tenían era un techado, sin paredes, sin suelo, un techado, y el agua entraba por todos lados. Humedad 100%, mojado siempre, deslizamientos de tierra, un montón de mosquitos, malaria, dengue, enfermedades infecciosas, heridas que no se curaban, en fin, un infierno. Como cinceles de metal para clavar, con un martillo, romper la roca.
Pues esto es un poco la historia del Hellfire Pass, que no deja de ser solo, entre comillas, un tramo del ferrocarril de la muerte, Death Railway, que unía Tailandia con Burma y que lo construyeron prisioneros de guerra aliados, sobre todo australianos, británicos y neerlandeses, algún norteamericano también y algunos de algunas otras nacionalidades, pero mayormente estas tres, y muchísimos obreros semiesclavos asiáticos, la mayoría de Malasia. Miles de ellos trabajaron y miles de ellos murieron. Bueno, pues esto es parte de la historia del Hellfire Pass y también parte de la historia del Death Railway, del ferrocarril de la muerte, y también parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, aquí en el sudeste asiático, concretamente en Tailandia.